Cordial saludo para todos los que en este momento se conectan a nuestro canal. Es un placer, un verdadero motivo de felicidad poderme dirigir a ustedes en este momento, tenerlos allí al frente, viendo y escuchando a la palabra del Señor, viendo este canal maravilloso. Quiero tomarme unos minutos para saludar a personas que nos ven en otros países del mundo. Quiero saludar al hermano William Génesis en África. Quiero saludar al pastor Higinio Morinés en Paraguay, al pastor Iguales Gretin. Quiero saludar al pastor Pedro en Santaní, Paraguay, y saludar a toda la Iglesia de Cristo en América Latina, en mi nación, Colombia. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Valledupar, la tierra del vallenato, y saludar también a mi congregación que está por acá cerca, en un municipio cerca a Valledupar, municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Les bendigo a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora quizás usted se pregunte por qué estoy transmitiendo desde Valledupar. Bueno, me cogió la cuarentena acá en Valledupar y no podemos movernos, y estamos pues tratando de compartir con la iglesia a través de estos medios que Dios también nos permite tener en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que les bendigo a todos, seamos todos bienvenidos en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero orar un momento, le pido que se una en oración en este momento conmigo, porque la Biblia dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, todo lo que le pidamos al Padre nos lo concedería. Padre, en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo con todos, Señor, en este momento los que están escuchándome, Señor. Y en esta hora, Dios de la gloria, quiero bendecir a tu pueblo, bendecir a tu iglesia en el mundo, especialmente la iglesia de América Latina, Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios. Aún, Señor, bendecir la iglesia en Estados Unidos, Canadá, que toda la iglesia en este continente, de norte a sur, sea, Señor, visitada en este momento por tu gloria, Señor. Que cada pastor, Señor, que cada líder de la iglesia a nivel de América Latina sea hoy recibiendo una nueva unción, un aceite nuevo, Señor, en el nombre de Jesús, un vino nuevo, Padre, en el nombre de Jesucristo. El fuego se encienda en el corazón de todos aquellos que hemos sido llamados, Señor, al ministerio, Padre, que hemos sido llamados, Señor, por ti a hacer algo en la iglesia, desde el que barre la iglesia, desde el que mueve una silla en la iglesia, sea ungido por ti en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, para que cuando salgamos, Señor, de esta cuarentena, salgamos ungidos, salgamos llenos de la gloria de Dios, salgamos con una doble porción de tu Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, a ganar al mundo, a ganar a cada alma que está hoy, Señor, atrapada por Satanás, a darles libertad, como tú has dicho en tu palabra. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, para sacar al preso de la cárcel, para que el sordo oiga, el mudo hable, para que el ciego vea. Señor, y tú has dicho, para que el paralítico sea levantado, el muerto resucitado, el leproso sea curado, Señor, los enfermos sean sanados, los que están, Señor, amarrados por el diablo sean soltados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y caminen con libertad. Que el sordo oiga, que el mudo hable, para que hable de tu gloria, Señor. Que el ciego vea tus maravillas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y decreto, Señor, que mientras compartimos tu palabra, tú harás milagros, señales y prodigios en la iglesia, en aquel que me ve, en aquel que escucha hoy mi voz, Señor. Padre, declaro y escucha tu palabra, que habrán grandes señales y milagros en este momento. Desato tu gloria, una unción de milagros creativos, una unción, Señor, Padre, de milagros aún económicos en la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces rápidamente a la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Nos hemos propuesto, y creo que es del Espíritu Santo, que estudiemos el Evangelio de Juan. En el sermón pasado estuvimos compartiendo Juan capítulo 8, porque vamos a ir versos 1, 2 y 3, y en esta hora vamos a ir al verso 4 hasta el 11. El Evangelio de San Juan 4 al 11. Y si Cristo no ha venido, seguiremos compartiendo este Evangelio maravilloso en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Verso 4 en adelante. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó
y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Entonces, el verso 4 nos dice que los líderes religiosos trajeron a una mujer que fue sorprendida en adulterio delante de Jesús. Y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Recordemos que de alguna manera ellos no reconocían a Jesús como maestro, porque veían en Jesús al hombre natural, mas no al hombre espiritual. Por eso en algunos momentos le dijeron a Jesús: tú eres el hijo de José el carpintero. Es más, le dijeron: tú eres un carpintero, porque como Jesús no había ido a los grandes seminarios de aquel tiempo, ni había estudiado con ninguno de los grandes maestros de aquel tiempo, entre ellos pienso yo que estaba ahí Gamaliel, amada iglesia, no había estado ahí, no lo reconocían como un hombre con una gran sabiduría en la palabra del Señor. Así que pienso que esta palabra, maestro, ellos la pronunciaron en ese momento con el fin de halagar a Jesús, con el fin de moverle tal vez su ego. Pero Jesús fue un ser maravilloso que tenía bien puestos los pies sobre la tierra, y que nada de esos halagos les movía a Jesús. Porque ellos pretendían y tal vez pensaron: si nosotros lo halagamos, si nosotros le sobamos la chaqueta, como dicen aquí en nuestro país, si nosotros le cepillamos allí un poquito, si nosotros le movemos la autoestima, de pronto él va a fallar en algo y vamos a tener el pretexto para acusarlo. Si nosotros le halagamos, tal vez él va a hacer y a decir cosas que podemos usar en su contra. Alguna palabra indebida va a decir, pero Jesús tenía los pies muy puestos sobre la tierra. Y eso es algo que nosotros como predicadores debemos tener en cuenta, amado pastor, amado líder, que tú que predicas la palabra del Señor, que no te dejes sobar la chaqueta. Porque muchas veces cuando nos bajamos del púlpito después de predicar, llega gente y le dice a uno: pastor, qué tremenda palabra predicó, cómo lo usó el Señor, la gloria del Señor estaba fluyendo, hasta yo hablé en lengua, pastor, etcétera. Oh, si yo quisiera tener esa unción que usted tiene. Mira, esa gente que tal vez es el mismo diablo que está enviando para moverte las emociones. No permitas que te muevan las emociones. ¿Sabes por qué? Porque cuando dejamos que nuestras emociones se mueven, le robamos la gloria al Señor. Porque tenemos que entender algo: nosotros solo somos vasijas que el Señor usa, somos instrumentos que Dios usa, y la gloria debe ser para el Señor, como lo dijo el salmista: Señor, no a nosotros sino a ti sea la gloria. Así que ten cuidado con aquellos que te halagan, con aquellos que te soban la chaqueta, porque cuidado, pueden ser personas usadas por Satanás para mover tu ego y que le robes la gloria al Señor. Tenemos que entender: no somos nosotros, es Cristo el que lo hace. No somos nosotros los que sanamos, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que se manifiesta allí a través de nosotros. Nosotros somos los canales, somos la vasija, pero la vasija debe estar limpia para que el Señor la use. Debe ser vasija de honra para que el Señor la use. Y si somos vasijas de honra, tenemos que reconocer que no somos nosotros, sino Dios el que hace todas las cosas, amada iglesia. Ahora, ellos también añadieron algo: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Verso 5. Ellos apelaron a la ley de Moisés porque el asunto entre ellos y Jesús tenía que ver con guardar la ley.
Porque ellos acusaban a Jesús de ser un hombre que violaba la ley de Dios. Ellos acusaban a Jesús de ser alguien que promovía la violación de la palabra de Dios, amada iglesia, porque Jesús había sanado a un paralítico en el día sábado, porque Jesús había echado fuera demonios en un día de reposo, porque Jesús había sanado al hombre de la mano seca en un día de reposo, porque los apóstoles inclusive comieron y tomaron algunas espigas en el día de reposo, así que ellos pensaban que Jesús estaba promoviendo el violar la ley. Jesús nunca violó la ley, solo Jesús vino a cumplir la ley. Él mismo lo dijo, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla, amada iglesia. Lo que Jesús les estaba queriendo decir era que tenían que ver el día de reposo, no literalmente, sino en el espíritu, porque ellos tenían la palabra, pero no tenían el espíritu de la palabra, no tenían la palabra revelada, y ellos no entendían que no es guardar un día literalmente, es guardar nuestra vida, nuestro corazón para el Señor. Los líderes religiosos, al llevar a esta mujer ante Jesús, realmente no estaban interesados mucho en la ley de Moisés, amada iglesia, y lo único que a ellos les interesaba era atrapar al Señor Jesús para poderlo acusar. Y aquí entonces nos hacemos una pregunta, amada iglesia, ¿ante quién los iban a acusar a Jesús? ¿Ante las autoridades romanas? Si de pronto Jesús fallaba en contra de esta mujer, amada iglesia, yo creo que no, porque lo que menos querían los romanos era involucrarse en cuestiones religiosas de los judíos. Yo no creo que ellos estaban interesados de ir ante Poncio Pilato a acusar a Jesús, amada iglesia. Ellos estaban interesados, amada iglesia, era en que si Jesús se equivocaba, tener argumentos para llevarlo ante, entre comillas, una autoridad religiosa, ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote Anás, y que estaba compartiendo su momento con Caifás y los demás que estaban ahí, amada iglesia. Si Jesús fallaba, tenían la herramienta para irlo a acusar formalmente ante estas autoridades y decirles, oigan, él está violando la ley, y no solamente la está violando, sino que está promoviendo que la gente viole la ley. Pero no pudieron atrapar a Jesús en ninguna de esas cosas. Sin embargo, si por alguna razón Jesús hubiese fallado, amada iglesia, en contra de la mujer, tal vez pensaban ellos, iba a quedar mal contra los pecadores de la sociedad que tanto lo querían. Porque Jesús vino por los pecadores a este mundo, entre esos tú y yo, amada iglesia. Así que era una situación en la que los líderes judíos aparentemente no podían perder. Ellos creían que esta vez sí atrapamos a este hombre. Esta vez no tiene salida, amada iglesia. Ahora bien, el Señor, a manera de respuesta, pudo haber mencionado dos detalles bien importantes. ¿Sí? El primero era que el Señor Jesús pudo haberse defendido y haberles dicho a ellos, escuchen, ustedes son los que andan citando mal la ley. La ley de Moisés no mandó a apedrear a tales mujeres. La ley de Moisés mandó a apedrear a las dos personas que cometieron adulterio, tanto al varón como a la mujer. Y eso lo encontramos en Levítico capítulo 20, verso 10, el cual creo que ellos habían olvidado o se hicieron los locos, amada iglesia. Dice Levíticos 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en en Deuteronomio capítulo 22, verso 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Así que esto es lo que ellos tenían que haber hecho, haber traído tanto a la mujer como al hombre ante Jesús y decirle, la ley de Moisés no mandó que a estos dos
hay que apedrearlos. Lo segundo es que muy aparte de lo que la ley decía, era obvio que si habían hallado a la mujer en el acto mismo de adulterio, el varón estaría allí también. ¿Por qué no trajeron juntamente al varón con la mujer? El Señor, mire, el motivo era querer atrapar a Jesús en algo indebido. Ahora el Señor no mencionó ninguna de estas dos cosas. Lo único que hizo el Señor fue agacharse y seguir escribiendo en tierra, como dice el verso 6. Ahora muchos han pensado, y eso pensaba cuando preparaba la palabra del Señor, la estudiaba, ¿qué fue lo que Jesús escribía en el piso? Si tengo la fortuna de ir al cielo, que creo que es así, espero acordarme y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué escribías allí? Pero algunos se han atrevido, amada iglesia, a especular sobre lo que Jesús estaba escribiendo. Algunos dicen que Jesús escribía el texto que citaba la ley en Levítico capítulo 20, verso 10 y en Deuteronomio 22, 22. Otros dicen que Jesús escribía los 10 mandamientos. Otros dicen, amada iglesia, que Jesús empezó a escribir los pecados que los líderes judíos cometían. Y otros se han atrevido a decir que lo que Jesús escribía era lo que él dijo en el Sermón del Monte en cuanto al adulterio. Si alguno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Mateo capítulo 5, versos 27 y 28. La verdad, amada iglesia, es que no sabemos qué fue lo que escribió el Señor, y la verdad es que es mejor no especular en lo que el Señor, amada iglesia, escribió, porque no nos está revelado en la palabra del Señor. Lo que sí es claro, amada iglesia, es que esta gente comenzó a insistirle al Señor y lo impacientaron de alguna manera diciéndole: mira, la encontramos en adulterio, hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Y volvían a insistirle: mira, maestro, rabí, la encontramos en el mismo acto de adulterio, ¿tú qué dices, amada iglesia? Jesús se enderezó con autoridad, amada iglesia, y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Y ante su insistencia, el Señor simplemente dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y se agachó y siguió escribiendo en tierra. Y en ese momento el Espíritu Santo comenzó a convencerlos a ellos, amada iglesia, de pecado. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces insistimos a nuestra familia que se convierta a Cristo, que se convierta a Cristo, al amigo, al vecino, al que trabaja conmigo, y estamos entonces causando un efecto contrario, porque no somos nosotros los que vamos a convencer, es el Espíritu Santo. Y es cierto que tenemos que hablarle la palabra al inconverso, pero hay algo que más tenemos que hacer, es orar por esas personas para que el Espíritu Santo les convenza, y cuando nosotros le hablemos de Cristo, esos corazones ya estén listos para recibir al Señor. Porque el Espíritu Santo empezó a convencerlos a ellos, amada iglesia. Porque mire el verso 9, en la parte A dice: acusado por su conciencia. Por su conciencia me gusta, porque ahí es donde va el Señor, amada iglesia, a nuestra conciencia, para que nosotros seamos conscientes de lo mal que nos estamos portando, de lo mal que estamos haciendo, amada iglesia. Pero claro que hay algunos hermanitos nuestros que se hacen los locos y no atienden a la conciencia, no atienden a lo que Dios les está diciendo que dejen de hacer, amada iglesia. Hay todavía hermanitos mintiendo, hay todavía hermanitas mintiendo, hay todavía hermanitas chismoseando, hay todavía hermanitas y hermanitos haciendo tantas cosas, y el Espíritu Santo les vive diciendo: cambia, cambia, estás en pecado, mira que eso no está bien. Y se hacen los de la oreja sorda y no escuchan la conciencia que les está diciendo: estás en pecado.
Escuchemos nuestra conciencia, porque ella está puesta allí para mostrarnos lo bueno, pero también para mostrarnos lo que hacemos mal. Y dice la palabra, sigue diciendo la palabra, salía uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes, amada iglesia. Y es probable que esto se debiera a lo que el Señor Jesús estaba escribiendo en la tierra, amada iglesia. Los de mayor edad, los más viejos, amada iglesia, eran más conscientes del pecado y se fueron alejando uno a uno. Y aquí hay algo bien importante en lo cual debemos reflexionar en esta hora. Todos somos propensos a juzgar a otros sin considerar nuestra propia condición espiritual ante Dios. Mire, es que nos encanta juzgar. Nos encanta señalar al hermanito y la hermanita. Nos encanta señalar al pastor que de pronto grabó un video y a nosotros no nos gustó la posición que él expresó, las palabras que expresó, y entonces grabamos otro video contrarrestando lo que el pastor dijo y diciéndole un montón de barbaridades. Y que me duele que en estos días estuve mirando algunos videos que me enviaron a mi WhatsApp, donde unos pastores comenzaron a replicarle a otro pastor, a dos pastores que hicieron un señalamiento, un concepto que ellos tienen, amada iglesia, y según los otros pastores, estos pastores que estaban totalmente errados y equivocados, y yo escuchaba lo que el otro pastor decía, y lo decía con odio, lo decía con resentimiento, lo decía con una cosa que me dolía en el corazón, amada iglesia, porque ellos no están entendiendo que cuando reaccionamos de esa manera y criticamos y murmuramos y lo hacemos por las redes sociales, no solamente estamos pecando, amada iglesia, nosotros los que criticamos, sino que le estamos haciendo daño a la iglesia de Cristo, porque la gente inconversa que ve esos videos, mire, van a decir qué bonito pelean los evangélicos, mire cómo se maldicen, y quieren que seamos evangélicos, pero nada más miren los videos que graban entre ellos, matándose entre ellos, maldiciéndose entre ellos. Amada iglesia, amado pastor, a ti que te gusta tanto criticar a los pastores, porque predican de una manera, porque se visten de una manera, porque hacen ciertas cosas, escúchame, tú no eres tan santo. Si algo eres, lo eres por la gracia del Señor, porque el apóstol Pablo lo dijo, si algo soy, es por la gracia de Dios. Tú también pecas y yo también. El apóstol Juan en una de sus cartas dice, el que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Todos mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, vamos a pecar de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de cualquier forma, amada iglesia. No somos perfectos. El único perfecto es Dios. Yo le doy la gloria a Dios, porque una de las cosas que Dios ha hecho en mi vida es mostrarme quién soy como ser humano. Y por eso no critico a nadie. Porque es muy fácil ver la basura, la pajita que tiene mi hermano en su ojo, pero qué difícil ver la viga que yo tengo en mi ojo. Qué difícil, amada iglesia, es poder reconocer que soy un pecador, que he sido perdonado por el Señor, pero que aún tengo esa naturaleza aquí. Y yo he tomado la decisión de no criticar, yo he tomado la decisión de no señalar, yo he tomado la decisión cuando veo a un pastor que de pronto dice algo equivocado, que tiene alguna actuación equivocada, ir a la presencia de Dios, a orar por ese pastor, a orar por ese hermano, a orar por esa hermana nuestra, a ayunar por él. Yo derramo el corazón delante de Dios por aquellos siervos y consiervos míos y siervos de Dios que se equivocan, porque yo también me he equivocado, amada iglesia. Yo te invito a ti a que dejes de criticar y te mires y que vayas a tu corazón para ver qué encuentras allá. Lo que pasa es que no nos gusta autoexaminarnos, hacernos una endoscopia, una radiografía de lo que verdaderamente somos como personas. Y aunque seas pastor y líder, y aunque Dios te esté usando de una gran manera, aunque seas el más ungido de este mundo, tú también tienes rabo de paja. Si Dios nos usa, es porque a Él le place. Así que la Biblia dice, tú que murmuras, pecas, porque en lo que murmuras también haces lo mismo.
No murmuremos, no critiquemos, sino amemos a nuestros consiervos. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cómo? Espirituales. Si alguno es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, sea pequeño o grande como tú lo consideres, amada iglesia, aquí no hay pecado venial ni mortal como en la iglesia católica, en el cristianismo entendemos que pecado es pecado, lo mismo es matar que robar, que mentir, que chismosear, amada iglesia, eso es pecado, pero aquí dice, ustedes que son espirituales, es que yo a veces creo que muchos que se graban videos criticando a otros pastores no son tan espirituales, yo creo que no es el Espíritu Santo el que está en ellos, yo creo que hay otro espíritu ahí que está actuando. Restauradle con espíritu de mansedumbre, no con crítica, no con señalamientos, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el apóstol Pablo dijo, mire aquel que se crea firme, que no caiga, guarda la lengua, guarda tu dedito, mírate para acá, porque tú también y yo fallamos. Lo que tenemos que hacer es orar por aquella persona que la vemos caminando mal. Y si tenemos que reconvenirla, vamos a ir privadamente y hablemos con esa persona y digámosle, hermano o hermana, yo creo que tú te estás equivocando en esto, necesitas cambiar, en el nombre de Jesús. Amén. Finalmente entonces el Señor se quedó solo con la mujer en el verso 8 y al enderezarse y observar que todos se habían ido, según el verso 10, el Señor se dirigió a la mujer y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le contestó, ninguno, Señor. Y ahí dio Cristo por concluido esta escena. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Y es una gran noticia para nosotros hoy, que el Señor nos recuerda esto. Ni yo te condeno y no peques más. Y yo vuelvo entonces a insistir. ¿Tú por qué quieres condenar a las personas que se equivocan si Jesús no los condena? Amada iglesia, el Señor era el único justo que estaba allí. Y el Señor pudo haber juzgado a esta mujer y pudo haberla condenado y pudo haberla recriminado y pudo haberla regañado y decirle por qué lo hiciste, eres una pecadora, eres una mujer que merece el infierno, eres una mujer que no va a tener salvación. No, el Señor no usó eso, amada iglesia. ¿Y sabe por qué el Señor no usó ese lenguaje? ¿Por qué no la condenó? Por dos cosas bien importantes, amada iglesia. Él sabía que ella estaba avergonzada. Él sabía que ella se había arrepentido del hecho que había cometido. Y me encanta esto, amada iglesia, porque cuando nosotros nos arrepentimos, Dios borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, borra nuestras iniquidades. Él las tira a sus espaldas. Él tira el pecado al fondo del mar, amada iglesia, porque en Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepentidos y convertidos y serán borrados vuestros pecados y vendrá de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que nosotros necesitamos es arrepentirnos y Dios borrará nuestros pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana, porque Él en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados, amada iglesia, por lo cual yo debo sentirme feliz y contento porque el Señor me dijo, yo no te voy a condenar, solamente no peques más. Lo segundo que el Señor le dice es eso. Yo no vine a juzgar. Yo no vine a condenar. Yo vine a salvar a los pecadores. Como lo dijo en Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esas perdidas estaba ella. Pero entre esos perdidos estabas tú y estaba yo también. Él vino no a condenarnos, Él vino no a señalarnos, Él vino no a enrostrarnos nuestro pecado, Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino como el Cordero de Dios, Él vino a ser el sustituto nuestro en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas
mas tenga vida eterna. Iglesia, Dios te ha perdonado tus pecados. Ya no te acuses más. Levántate en este momento y dale gloria a Dios, porque Él ya perdonó tus iniquidades, las borró para siempre. Él no se acuerda más de tus pecados, por lo cual tú y yo tampoco debemos acordarnos más de esos pecados. No te atormentes más de lo que hiciste hace 20 años. Ya Él borró eso, ya Él se olvidó. Ya no tienes que recordar nada. Si esta mañana pecaste, si hace una hora pecaste y te arrepentiste, ya Dios borró tu pecado, pero no lo vuelvas a hacer. El rey David pecó, mató a Urías, se acostó con su esposa, violó todos los mandamientos, pero él se arrepintió. Y la Biblia nos muestra que nunca más David volvió a cometer esos pecados. Lo mismo es tú y yo. Dios nos ha perdonado, ya no pequemos más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Y quiero terminar con esta reflexión. ¿Habrá algún pecado en nuestras vidas que necesitamos sacar a la luz? ¿Habrá algo que tenemos ahí escondido y que necesitamos sacar a la luz? Este es el momento para que te arrodilles delante de Dios y le pidas perdón, amada iglesia. Porque una cosa sí podemos hacer es alegrarnos del perdón y la paciencia del Señor. Pero al mismo tiempo debemos proponernos seriamente no cometer ese pecado otra vez. Y te digo en esta hora, no abusemos de la gracia de Dios. No abuses de la gracia de Dios, amada iglesia. Ahora te digo algo, Cristo está a las puertas para venir y llevar su iglesia. Y Él dijo que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Este es el momento en que tú y yo tenemos que ir ante la presencia del Señor. Decirle al Espíritu Santo, Señor, recuérdame si hay algún pecado que no he confesado. Si hay algún pecado oculto, sácalo a la luz. Y yo quiero confesarlo y quiero que me ayudes a dejar este pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a ti que me estás viendo tal vez por primera vez, por segunda vez, no sé cuántas veces me has visto y Dios te ha hablado al corazón, pero no te has arrepentido, hoy es el tiempo para que te arrepientas, porque el Señor quiere llevarte al cielo también. El Señor quiere darte